El año pasado, durante la celebración del 40 aniversario de la Fundación de Cancún, hubo una interesante convocatoria a la que asistieron cronistas de 24 ciudades, convocados desde luego por el cronista de la ciudad de Cancún, Fernando Martí, pero en un evento auspiciado por la Secretaría de Educación y Cultura. De ahí surgió un proyecto interesantísimo que hoy es una realidad. Vamos a ver de qué se trata y para ello vamos a hablar directamente con los actores. Don Marco Antonio Orozco, presidente nacional de la Asociación de Cronistas de Ciudades Mexicanas. ¿Qué importancia tiene específicamente la publicación que hoy se presenta? Bueno, yo creo que es una obra sin precedentes porque fundamentalmente se han escrito mucho sobre la evolución del territorio nacional, fundación de políticas territoriales, políticas de poblamiento, pero no desde la perspectiva de los cronistas, que es la perspectiva precisamente de quienes conocen cómo se fundó y cómo se ha ido desarrollando su municipio. Y esto pues qué bueno que el gobierno del estado de Quintana Roo y el cronista de Cancún hayan tenido esa iniciativa en una población que pues para Cancún significa mucho la fundación, ¿no? Porque es reciente, 45 aniversario, y pues este es el tomo 1, ya está en preparación el tomo 2 y pues es un orgullo para mí poder venir a presentarlo aquí en Cancún. Mira, fundamentalmente la cultura y la historia pues han tenido una visión centralista, ¿no? La visión del cronista es diferente, es desde el terruño hacia el exterior, y eso nos da una riqueza mucho más amplia de conocer a México, porque estamos conociendo precisamente su diversidad y en eso estriba la riqueza de nuestro patrimonio cultural. Pues un libro muy valioso sin duda, le agradezco mucho la entrevista. Sí. Muchas gracias. Es una tradición que tiene 2000 años. Fernando Martí, cronista de la ciudad de Cancún, es un libro de historia. Pues danos la historia del libro. Básicamente es un libro de historia, sí. Pues la historia del libro es, hace un año invitamos a algunos cronistas a que nos acompañaran en el aniversario de Cancún, algunos cronistas peninsulares, y organizamos un coloquio. ¿De qué hablamos? Pues vamos a hablar de cada quien de la fundación de su ciudad. Hicimos en esa ocasión un programa de televisión, uno de radio, y este año quisimos repetirlo, pero tuvimos la afortunada intervención de la licenciada Línea Villanueva, la subsecretaria de Cultura, que dijo, si vamos a hacer otro coloquio con la Fundación de las Ciudades, ¿por qué no hacemos un libro? Y esa fue, digamos, la génesis de la idea, y lo hicimos. Vinieron 24 cronistas, los 24 aceptaron participar en el libro, los 24 aportaron sus textos y sus fotografías, y entonces tenemos un libro que reúne la fundación de 24 ciudades en México. Lo importante es que estén juntas, y lo importante es el propósito del gobierno del estado de seguir haciendo este aporte, de seguir perfeccionando este acervo y hacer un segundo tomo, un tercer tomo, hasta llegar a tener pues un número importante de ciudades, ¿no? 24 son muy poquitas todavía, es un muy buen primer paso, pero a lo mejor deberíamos aspirar a tener, no sé, quizá 200, 300 ciudades, antes de decir, ya tenemos una obra lograda de un acervo importante de Fundación de Ciudades de México. Yo calculo que hay como 500 cronistas con nombramiento oficial, ¿no? Más allá de pues, los cronistas espontáneos que de repente son tan importantes como los oficiales. Mira, cada cronista hace lo que a su leal saber y entender puede, ¿no? El cronista es el fedatario histórico de un lugar. Entonces, lo que él considera que es digno de consignarlo para la historia, sin ser un historiador. Entonces, es más bien historia testimonial, historia presencial, algo de investigación, pero cada cronista básicamente hace pues lo que a su leal saber y entender debe de hacer, ¿no? Hay algunos que escriben en los periódicos, otros publican libros, hacen programas de televisión, dan conferencias, van a las escuelas, en fin, es muy amplia la gama de actividades que tienen. Pues enhorabuena y vamos a ver el libro. Muchas gracias, Fernando. Excelente, bienvenidos. Secretario de Educación y Cultura, José Alonso Bando. Platícanos de este proyecto, cómo surge, cómo nace y qué importancia y proyección va a tener en adelante. Bueno, nace en el 45 aniversario de Cancún, a iniciativa de Fernando Martí y el grupo de cronistas de México, que decidieron
ponerse un reto, el reto de hacer un libro que habla de la fundación de ciudades, y en su primera edición, en su primer tomo, tiene a 24 ciudades del país, lo cual es un gran avance. En este caso, Quintana Roo, el gobierno del estado, el gobernador Roberto Borge y la Secretaría de Educación y Cultura participamos como editores, y esperemos que de aquí se inicie una serie de trabajos que nos permitan incluir más ciudades. Es un libro sumamente interesante, es un libro que habla de cómo se fueron fundando, el porqué. A veces nos hacemos la pregunta cuando hacemos un lugar, ¿cómo es que este lugar, por qué vino la gente aquí, por qué está aquí? Y te das cuenta de que están por la actividad económica, por la actividad que en su momento se dio, por algún tema político, un tema geográfico, y eso habla el libro. Entonces es muy interesante y es muy digerible para leer. Lo hicieron los cronistas, o sea, no solamente hubo uno, sino fueron 24 cronistas que lograron plasmar su relato en ese libro. Si no me equivoco, son más de 600 cronistas en el país que están asociados, pero hay muchos más cronistas. Nada más que los cronistas, la forma en que están estructurados es muy compleja, porque hay cronistas que sí reciben apoyo por parte de los municipios, hay cronistas que no reciben ningún tipo de apoyo, que no tienen forma ni siquiera para viajar. Y eso complica un poco el trabajo, pero yo estoy seguro que ellos lo van a poder coordinar de tal manera que a raíz del éxito de este primer tomo, pues los estados, los municipios se interesen y puedan apoyar a sus cronistas a que se involucren. Estamos para eso y hacemos muchas cosas más. Realmente la fusión que hubo de la Secretaría de Cultura con Educación fue muy compleja. Se hizo en un periodo en el cual la Secretaría de Educación estaba pasando momentos muy difíciles con los paros magisteriales y eso retrasó todos los proyectos que se tenían, todos los procesos que se tenían en cultura, pero ya se han retomado. Ahorita estamos a una velocidad muy rápida, sacando todos los proyectos y captando nuevos, de tal manera que existan más escenarios, más espacios, más productos y más festivales aquí en Quintana Roo. Pues felicidades, secretario, muchas gracias. Gracias, Toño. Que conocemos, venir a vivir solo la arena y mar, sino también abrazarlo con todo el arte que aquí se vive, que aquí se tiene y que nada más hay que mostrarlo. Subsecretaria de Cultura Lilian Villanueva, un proyecto interesante, ¿cómo surgió y a qué apunta, qué bases logra colocar? Porque se ve que en adelante hay que hacer otras cosas. Así es, Toño. Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo para venir a cubrir este evento. Lo importante de esto es que al parecer es la primera edición de investigaciones en su tipo. ¿Por qué razón? Porque este libro Fundación de Ciudades de México, que inicia como un proyecto que va a fortalecer el aniversario de la ciudad de Cancún, y bueno, en Cancún tú sabes, la gente sabe, vive cualquier parte de México y del mundo, y el hecho de reunir en un coloquio 24 cronistas de 24 ciudades era una cosa interesante que no podía quedar ahí, y entonces el secretario de Educación y Cultura nos dice, bueno, Lilian, ¿y cuál es el producto final? Entramos a platicar con Fernando Martí que es realmente una persona pues siempre emprendedora, siempre en busca de que la historia tenga un lugar en el medio y se desarrolle dentro de lo mismo que hacemos. Nos platica y bueno, acordamos en hacer un producto final que sea un libro. Este libro se llamó pues Tomo 1 porque de aquí nace el interés de hacer una enciclopedia, ya que fue realizada bajo la comunión de la Asociación Nacional de Cronistas del país. Y bueno, hay más de 200, casi 300 cronistas y nos dicen que hay otros 200 extra fuera de la asociación, estamos hablando de 500 cronistas aproximadamente. Y pues quisiéramos tener esos 500 cronistas en estas obras con 500 ciudades, 500 fundaciones de ciudades de México, para que la gente conozcamos un poquito más de la historia de cada punto del país. Vamos a hacer lo posible para que ya lo tengan ustedes en redes y por ahí hay un proyecto interesante que luego les platicamos con una empresa quintanarroense de libros vivos. Esa es una sorpresa que tenemos para darla a conocer y próximamente se va a hacer esta edición de libros vivos y van a ustedes a tener una información extra de lo que ven en papel, pero es algo que van a ver con todo lujo en yo creo que en unas cuantas semanas. La intención es que a diciembre, enero tengamos el tomo 2 y el tomo 3 se pueda presentar en el siguiente mes de junio en la Reunión Nacional de Cronistas de México. Bueno, Lilian, muchas felicidades y pues adelante con estos proyectos. Muchas gracias a ti, Toño, gracias a todo tu auditorio. Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien. Yo te escucharé.